un brinco en el tiempo. Sí, ya vi. ¿Ya te llegó? Ya. Excelente. Y pues vamos a comenzar. Sean todos bienvenidos a su podcast Just Gente. En este nuevo episodio estoy con la ingeniero bioquímica, maestra en Ciencia y Tecnología de Alimentos, doctora en Ciencia y Tecnología de Alimentos, profesora, locutora, viajera, divulgadora y voz bendita del PROPAC, la doctora Tere Arredondo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué onda, Tere? ¿Cómo la- Gracias por esos aplausos. Pues un honor estar aquí ser invitada de honor con esta voz privilegiada que así me catalogaron cuando te conocí. Sí, eso nunca se me va a olvidar. Creo que a nadie. Creo que a nadie. Tú conociste al doctor Escartino, la gente que no estuvo con nosotros en la UAC. Había un doctor de microbiología que era muy estricto y muy serio y como que todo el mundo le teníamos miedo, justamente porque no era muy expresivo. Y los que ya lo conocíamos de la licenciatura, pues teníamos esta experiencia como de ni le hables, o sea, como de estatuas de marfil en su clase, porque... No respires, no te muevas. Sí, era un predador, o sea, ese güey era un predador. Sí. Que si veía tu miedo, así lo podía oler y iba sobre de ti, así te preguntaba y te escarbaba así hasta que... Y una característica de él era que te ponía a leer en su clase y luego también la crítica, ¿no? Así de lee fuerte, no se te entiende, así casi... Articula. Disléxico, ¿no? Así. Y con Tere, la primera vez que leíste, fue así como de para, y o sea, yo personalmente, lo voy a confesar, yo tuve miedo por ti, o sea, cuando dijo para, dije, Aquí quedó Tere. sí, o sea, tú no lo conocías, tú venías de Celaya, del Sí, Instituto así de es. Tecnología de Celaya, y yo dije, no lo conoce, o sea, ya valió, o sea, y para sorpresa de todos, empezó así de, hija, qué bendita voz, Y qué ¿escucharon? claridad. Ajá. Y fue así como de, wow, espérate, wait, ¿qué estamos escuchando? Está así alabando la voz de alguien, está diciendo que alguien lee súper bien, no, ya. Diosa de la voz. Eso no se le olvida a nadie, la voz privilegiada. Pero sí, yo también tuve miedo, no te voy a negar, pero dije, ya estoy ahí, ya respiré, no puedo hacer más, quédate quieta y lo que venga. Ya sé. Sí, es cierto que había una leyenda de que Escartín era famoso. Digo, nosotros lo teníamos ahí, pues. Pero me acuerdo mucha gente del Propac como que sí lo mencionaba, así como de, es que yo vi su libro, no sé, cosas Yo así. leí su libro. Pues fíjate que creo que nosotros, a lo mejor me equivoco un poco, pero creo que fuimos la penúltima generación a la que le dio clase, Carlos. Creo que de ahí siguió otra de maestría y ya dejó de dar clase como tal. Entonces creo que sí, es una leyenda como tal y tuvimos la fortuna de que nos diera clase una leyenda, ¿no? Sí, Entonces, sí. No, era sí, muy aparte de lo respetado famoso de su libro. a nivel nacional, su libro era como la Biblia de la microbiología. Exacto. Entonces sí, pero a mí me sorprendía que había gente que llevaba la de la maestría de otros estados y como que ya lo conocía, ¿sabes? Era como, no sé, conocer a Atkins, ¿no? Así como de... Ajá. Fui a la misma universidad donde Atkins daba clases, ¿no? Bueno, si Atkins también viviera. Pero sí, fue impresionante esa vez porque creo que todo el mundo tuvo miedo y saliste muy bien librada y se convirtió ahora sí que en uno de los, pues no sé, de los, se puede decir esto, ¿no? Como de los mames de la generación. De la generación de maestría, sí. Sí, justo tuve un podcast con Isela bueno, salió hace 2 semanas Ah, o 3 Isela, un semanas. saludo, Isela. Sí, espero que Isela vea este podcast. Y también en su presentación mencioné lo de los ponis salvajes, porque también era una broma ahí del Propac y me dijo igual así de hace tanto que no me recordaban eso de los ponis salvajes. ¿Hace cuántos años, Carlos? Vamos a hacer cuentas. Ya, 10 años, ya 10 años. O sea, 10 años. somos privilegiados, hicimos la maestría a los 15. Claro, por supuesto, por supuesto. Y Sí, pues sí, ya, sí. ¿qué Somos podemos decir? jóvenes y bellos. Sí, sí, sí. Así es. Muy bien, oye, ¿y qué tal tu día en la independencia? ¿Todo bien? ¿O Bien, solito? bien. Yo creo que
quien no come pozole o unas enchiladas o unas gorditas en este día, no se considera mexicano de corazón, ¿no? Ya A sé. nosotros, bueno, en mi caso me tocó enchiladas, la verdad cené enchiladas muy sabrosas, muy ricas, para festejar este día. Y yo creo que se sigue comiendo. Y de aquí en adelante los siguientes meses, Carlos, ¿a poco no? O sea, ya valió, de aquí ya valió no el año. paramos, ya de aquí no paramos hasta Navidad, se ha dicho. Se ha dicho, así es. Así que yo creo que para la dieta y sigue la dieta del buen comer, yo creo, porque de aquí en adelante ya. Nada de ver etiquetas, que justo es el tema de este podcast. Exactamente. Ya de ahorita en adelante, si estás en México o eres mexicano y celebras religiosamente las festividades mexicanas, ya, no hay que fijarse en las calorías. Come sin culpa y sin ver etiquetas Come sin que te crean culpa. y sin ver etiquetas, justamente. No, deja que me oigan. Ya también tuve aquí en el podcast a Sara. ¿Te acuerdas de Sara Lomelí? Sí, claro, también la conozco. Saludos, también Sara. Sara estuvo en el podcast. Estuvimos hablando Oye, pero ella de la nutrición. parte de nutrición, ¿no? Hablamos de nutrición, está muy interesante el podcast. Y a la gente que no ha visto estos podcasts, los invitamos a que vayan a verlos. Muy interesante también. De hecho, ya tenemos una parte 2 por ahí firmada. Entonces, también Sarita estuvo por aquí hablando justamente de nutrición. Y espero, Sara, no te enojes porque vamos a comer de más. Vamos a comer bien. Tal vez comer no bien. nos olvidamos en la cantidad, que ese es el problema, pero en la cantidad calidad es el todo problema. bien. Ella diría justamente eso, ¿no? Es la cantidad y la calidad. No lo exactamente qué es. No la esencia del alimento. Sí. Oye, una cosa que me sorprendió, que yo no sabía, a ver, ¿cómo que locutora y productora de radio? A ver, ahorita para toda la gente los invito a que sigan el programa de Tere en Radio Universidad. Es 89.5, si no mal recuerdo. Sí. Unidos por la Química. Wow, ¿cuándo empezaste esto del radio? Ay, es muy curioso, Carlos, y qué bueno que me lo preguntas, porque mira, cuando estaba en la maestría, que yo hice la maestría con el doctor Carlos Regalado, entonces a él lo invitaron como parte de un programa de radio para que hablara de su línea de investigación. Entonces me tocó en ese momento estar al lado de él, moverme y respirar y decir, vente, me vas a acompañar al radio, ¿no? Y yo, ¿cómo? Y me dijo, sí, porque tengo una entrevista, entonces vamos a hablar de tu trabajo. Y yo, ok. Y pues allá vamos, ¿no? Entonces, la cabina de radio está en Centro Universitario, en la Universidad Autónoma de Querétaro, y ahí vamos. Ahí voy a la aventura. Y yo dije, bueno, esto me pasa por haberme movido el día de hoy. Y pues sí fue una entrevista que le hicieron al doctor y ahí me pasaron el micrófono también pues para que yo hablara del tema de investigación que en ese momento estaba llevando a cabo. Y te estoy hablando que eso es hace 10 años, ¿no? Sí. Y bueno, la entrevista todo surgió bien, de hecho me emocioné mucho y es el típico mensaje que dije a mi familia, prende el radio porque estoy en la radio, mamá, súbele, porque ahí estoy yo. Y así quedó mi participación en el radio hasta ese momento. Y posterior a ello, pues yo sigo en la Universidad Autónoma de Querétaro, ya platicaremos ahorita con respecto de eso. Sí. Pero conocí a un doctor que se llama Jorge Gracida, entró al cuerpo de biotecnología y lo invitaron a él como locutor y productor del radio, del programa específicamente Unidos por la Química. Porque Radio UAC tiene muchos programas de radio, tiene algunos que son dedicados a música, a rock, y otros que están dedicados a divulgación científica, como Unidos por la Química. Y me invitó nuevamente, pero te estoy hablando, Carlos, que eso ya fue después de estos 10, fue hace 4 años, yo creo. Okay. Entonces, pero me invitó como para que yo platicara de mi trabajo y de mi investigación. Y bueno, la verdad, acá entre nos, siempre uno tiene como un sueño frustrado de lo que siempre quiso ser y no pudo ser. Y en el radio siempre escuchaba, acá en Querétaro, se escucha mucho un programa que se llama Las Guajolotas. Entonces son unas chicas que se ríen escandalosamente y platican y se divierten. Y yo dije, yo algún día quiero hablar en el radio y quiero divertirme así. Voy a ir a pedir trabajo a Exa FM o a ver a dónde, ¿no? Y me entrevistó esa vez y yo le dije, oye, ¿no necesitas un ayudante? Por lo menos que te diga las efemérides del programa. Le dije, yo quiero hacerlo.
Y me dijo, sí, claro, con gusto, pues puedes ayudarme y conducimos el programa juntos. Bueno, y así comencé, ayudándole, literal, en las efemérides, ¿no? Ok. Y después de eso me habla un día, o sea, te digo que lo ayudé como yo creo que como unas 6 emisiones. Y me habla un día y me dijo, ¿qué onda? Vamos a tomar un café, necesito decirte algo personalmente. Y yo dije, no, ya valió, ya esto. Mi sueño dorado no se cumplió, o hasta aquí terminó. Sí. Y me dijo, no, ¿sabes qué? Me gusta mucho la locución y lo platiqué porque no solamente él era el único locutor y productor, eran otros dos. En ese momento era un doctor que se llamaba Rea, se llama, no lo voy a matar, se llama. Y otra doctora que se llama Dora y él. Entonces me dijeron, te queremos invitar como locutora y productora para que ya no solo seamos 3, sino seamos 4. Y yo, ¿en serio? Y me dijo, sí, o sea, tú ya vas a llevar una emisión, nos va a tocar, se transmite cada viernes a las 12 del día. Y así es menos chamba y es más organización para que por lo menos una vez al mes nos toque a cada uno de nosotros. Y yo dije, vamos con eso. Entonces, de ahí nació el participar en el radio y aún continúo ahí cada viernes. Entonces ya el doctor Rea ya se fue, se ingresaron otros 2 nuevos integrantes, seguimos siendo 4. Entonces cada viernes de cada mes me escuchas a mí en esa emisión de divulgación científica. Entonces el objetivo es invitar a alguien de la misma universidad a que nos presuma qué es lo que está haciendo y el programa se torna y se gira en torno a eso, se habla de una molécula, de sabías qué, todo esto, ¿no? Okay. Pero así es, Carlos, ahí me inicié y así estoy. ¿Son datos generales o hablas como de específicamente, no sé, de algún proyecto o es abierto? Es específicamente del proyecto que lleva a cabo el investigador. Por ejemplo, o muchas veces buscamos que si en esa semana que te toca el programa de radio o en ese mes se conmemora algo, ejemplo, el Día Mundial del Cáncer, o invitas a alguien que tenga esa afinidad en investigación al cáncer, por ejemplo, o al cáncer de mama, o al cáncer en general, o algún otro tipo de cosas. O si encuentras un investigador que dice, o alguien de la UAC que dice, oye, ¿puedo en el radio participar en algo y divulgar algo? Pues ya, giras el programa a eso. A ese tema. Ok. Sí. Wow, pues esa no me la esperaba. O sea, está muy interesante. Qué bueno que hayas incursionado en pues en esta parte de la comunicación, de la divulgación científica. Es muy, muy interesante y muy necesaria. Sobre todo lo comentaba mucho con otros amigos investigadores y maestros, que muchas veces toda la información que luego circula alrededor de ciertos temas no está como fundamentada realmente por las personas que tienen como pues las credenciales para hablar, ¿no? Entonces muchas veces vemos esta información en redes sociales de tal cosa, ¿no? Y es mala o es buena y al final no lo es, ¿no? Por ejemplo, hablaba mucho justo con Sarita por ejemplo, de estos alimentos milagrosos, ¿no? Así como de tómate esta proteína y mira qué bueno te vas a poner. Entonces era así como de, pues eso obviamente pues es información que no es cierta, ¿no? Pero la difusión y el alcance que tiene muchas veces, pues sí le juegan un contrapeso muy fuerte a la divulgación científica, que es la que realmente debería tener pues un peso más específico, ¿no? Claro. Y ¿sabes qué? Yo creo que las redes sociales es lo de hoy, Carlos. Entonces, si bien nosotros que tratamos de hacer la divulgación científica, que esta viene siendo en primera instancia escrita en publicaciones de artículos, yo creo que ya está cambiando también nuestra manera de divulgar ayudándote de las redes sociales. La gente lo ve más y es más impactante y se transmite de una manera más directa. A lo mejor con podcast, con Instagram, Facebook, o sea, ármate de todo esto donde en lapsos pequeños puedes transmitir cosas sustentadas, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y es lo interesante que tal vez nuestra generación como que llegó unos pasos atrás de esto, ¿no? Pero las nuevas generaciones de científicos pues tienen estas herramientas también para como dar a conocer, ¿no? Nosotros también le podemos entrar, digo, yo no me veo haciendo un TikTok de proteínas, pero pero pues alguien con 5 o 6 años menos, pues, está bien que haga un TikTok
de que es una proteína, ¿no? De la proteína milagrosa que mencionas. De la Oye, proteína hablando del milagrosa. TikTok, no, de verdad todavía no caigo en esa parte del TikTok, pero sí veo que es Ya súper. somos esas personas. Creo que es esencial, Carlos. Entonces, algo nos está pasando, pero Sí. vamos a llegar ahí a descargarlo o algo así. Había una frase, ¿no? Que era así de, como de actualizarse o morir, pero algo así iba. O sea, no recuerdo bien, pero más o menos. No quiero Como morir, de, entonces me no voy quiero a. morir, entonces tengo que seguir adelante, ¿no? Y con el progreso y tratar de, pues, ser lo más adaptable a todos estos cambios, ¿no? De situaciones y de cosas, ¿no? Que pasan Sí. a nuestro alrededor. Y bueno, tú, hablando de tecnologías y de cosas así muy novedosas, ¿verdad? Pues ahora das clases y todo acerca de mucho sobre tecnología de alimentos. O sea, en específico te has enfocado como a la tecnología en empaques, has hecho mucho sobre esta parte de los empaques activos, que no sé si sea lo mismo y ahorita tal vez me lo clarificas, pero en mi época, hace 1.000 millones de años, cuando hablaba con, no sé, Newton, Ok. hablábamos de empaques inteligentes, ¿no? Pero no sé, no creo que sea lo mismo realmente, por lo que pude más o menos estar indagando, pero Sí. tú hiciste una expertise de empaques activos y de todas estas cosas, pero vamos a empezar por lo más, más leve. Vámonos Va. leve, vámonos tranquilos. Eh, Vamos a hablar un poquito sobre la clasificación de los alimentos, porque también esto ha sido o es un poco confuso para las personas, ¿no? Generalmente, y lo vamos a poner así, cuando tú vas al supermercado, ¿no? O justamente en redes sociales o toda esta parte de difusión, se habla como de alimentos procesados, de alimentos naturales, de alimentos que han sido tal vez manipulados de cierta manera, o sea, hasta niveles genéticos, ¿no? Y tenemos esta onda de los Sí. transgénicos y de todo esto, ¿no? Entonces, eh, pues ahora sí, como de, ¿cuáles son las diferencias? ¿Cuál es esta parte de procesar un alimento o no procesarlo? ¿Cómo lo explicarías? ¿Qué es un alimento procesado? ¿Qué no es un alimento procesado? Procesado. ¿Cómo se clasifican? Ujú. Sí, pues el procesamiento de alimentos como tal vendría siendo como cualquier método utilizado para convertir literal un alimento fresco en un producto alimenticio procesado. Vaya la redundancia, ¿no? Ujú. Y te estoy hablando que dentro de estos métodos, pues se puede implicar uno o la combinación de varios de estos métodos que van desde que el lavado, el pelado, el picado de un alimento, hasta, por ejemplo, la pasteurización, en el caso de la leche, congelación o productos fermentados. Digo, de ahí tenemos el elixir de la vida, que es la cerveza, y muchos Ujú. otros, pero también incluyendo el envasado. Entonces, todo esto viene a definir lo que es el procesamiento de alimentos y lo que es un Ujú. alimento procesado. Y sí hay muchas discrepancias y en la literatura puedes encontrar muchas diferentes definiciones e inclusive opiniones de la gente en el que pues, se preguntan si realmente existe un alimento natural, como tal natural, Ujú. o por ahí meten los mínimamente procesados, otra definición, o los procesados o los ultraprocesados. Entonces, en el procesado ya nos revolvimos todos y ya nos hicimos bolas. Sí. O sea, me estás diciendo que si voy y compro una manzana, no es natural, en el mercado. Ya, Ajá, ya no es así, ya tiene un proceso detrás. exactamente. Ok. Para mí, en mi opinión, y de acuerdo a lo que he estudiado y leído, está canijo que encuentres un alimento meramente natural. Sí. Porque en el caso de la manzana, yo me imagino que si tú te comes la manzana directamente del árbol, ojo, pero sin cortarla, ahí yo pondría en tela de juicio que te estás comiendo un alimento natural, ¿no? Ok. Pero ya en el momento en el que la cortas, ya tiene un procesamiento mínimo. Ya. Y ya luego, si por ejemplo, si te gusta sin cáscara y la pelas, pues ya valimos, ¿no? Ya es otro procesamiento mínimo también. Ujú. O inclusive antecediendo eso, si la lavas. Entonces Sí. ahí ya estamos con un alimento mínimamente procesado. Ujú. Entonces sí, hay algunos que esto lo consideran como un alimento natural todavía,
Sí. que sea un procesamiento mínimo, pero bueno, por definición, pues está esta parte, ¿no? Ya es mínimamente procesado. Ajá, O sea, estamos exactamente. hablando de frutas, verduras, que llegan al mercado, que ya los ves en una cajita y que ya eso implica un proceso. O sea, que aunque tal vez no ha generado un daño físico en la estructura, pero ya tiene un proceso detrás, ¿no? Exacto. Un cambio, más bien tiene un procesamiento mínimo y no ha generado inclusive hasta un cambio químico, por así decirlo. Ujú. Entonces ahí ya tenemos un alimento mínimamente procesado. Procesado. Ok, Ujú. ¿y qué sería un alimento procesado? Un alimento procesado es aquel que lleva otros métodos donde la composición química e inclusive organoléptica del alimento puede modificarse. Ujú. Entonces, y de ahí vamos a los ultraprocesados, que lo definen como aquellos en los que no distingues la materia prima de la cual fue hecha. Entonces, Ok. por ejemplo, si te ponen un pastel, pues el pastel lleva varios ingredientes como lo es la harina, el huevo, la leche. Entonces, pues tú ves el pastel y a simple vista no vas a ver ni el huevo, ni la leche, ni la harina. Entonces, eso ya es un ultraprocesado donde de instancia no ves ni siquiera de dónde se originó y para hacer el pastel. Entonces, ahí sí, eso lo clasifican en ultraprocesado, ¿no? Y yo creyendo que los pasteles orgánicos había árboles de pastel. Para que veas. Pero sí, es todo un show con estas definiciones. Pero bueno, eso es lo que está ahora en nuestro mundo y nuestra necesidad de comer como seres humanos, ¿no? Podríamos clasificar que, por ejemplo, un alimento procesado sería la leche. Ajá. Que sabemos que es leche, pero que ya tiene un proceso térmico y tiene un proceso de envasado y tiene un proceso tal vez de descremado, Así es. pero que sigues reconociendo que es leche, ¿no? Obviamente. Y Sí, un así. ultraprocesado, pues como dices, ¿no? Es un gansito que no nos patrocina, que ya no sabes, pues que no está hecho de ganso, ¿no? O sea, Exactamente. Esperemos. esperemos. Nunca se sabe, el relleno es receta secreta. El relleno es receta secreta. Sí, pues, ok, bueno, entonces ya quedó un poco más claro, ¿no? Tenemos alimentos mínimamente procesados, procesados, ultraprocesados y en teoría, a menos de que tengas la planta en tu maceta de la casa, pues difícilmente vas a tener un alimento que no haya sido, pues, procesado, ¿no? Inclusive por ti, ¿no? Exacto. O sea, tú ya metes un cambio en el producto, ¿no? Y a ver, ¿por qué se sataniza tanto esto del procesado? Vamos a lo mínimamente procesado y a esta necesidad, pues obviamente, de empacar o de envasar este tipo de alimentos, ¿no? Porque Sí. volvemos rompiendo estas cosas, ¿no? Así como de es que entre más natural es mejor o sea, entre menos proceso es mejor. Y pues tal vez tiene un cierto sentido si te vas como al tope de la pirámide, ¿no? Al ultraprocesado. Claro. Pero pues tiene una razón de ser, ¿no? Los procesados y la parte pues de darle un empaque al alimento. No necesariamente estamos hablando de una bolsa o de una caja o algo así, pero pues ahí sí ya que es tu área, ¿no? Sí, es que mira, el consumidor ha ido cambiando como su tendencia y creo que ahora ya es más curioso y juzga más lo que se come. Porque antes la gente comía, pues por no decir comía por comer, pero por ejemplo también iba como de tradición. Tú llegabas y le preguntabas a alguien, oye, ¿por qué compras ese pan de caja? Pues porque en mi familia siempre se comía, o porque mi abuelita lo compraba, o porque ya es tradición familiar, ¿no? Sí. Pero jamás se ponía a pensar o a ver qué era lo que tenía ese pan de caja, ¿no? O inclusive a lo mejor ni le gustaba, pero como era lo que de la familia venía comiendo, pues pobre, se lo seguía comiendo, ¿no? Sí. Y ahora pues el consumidor ha ido cambiando a detenerse un poco más por leer qué es lo que se está comiendo. Claro, primero te fijas en el precio, ¿no? Y empiezas a comparar. Entonces, con las 3B, bueno, bonito y barato. Y después de eso ya empieza más la curiosidad a ver qué es lo que tiene. Y de ahí es la parte o la importancia del etiquetado, que es como la comunicación entre quien produce el alimento y quien lo va a consumir.
Entonces, esta necesidad como de envasar, de empaquetar, pues viene más que nada hacia una seguridad hacia el consumidor de darle algo inocuo, que no le vaya a hacer daño, y algo de calidad como tal. Entonces, sí, si bien ahorita las tendencias de los consumidores es lo más natural, lo orgánico, porque creen que a lo mejor un ultraprocesado tiene toda artificial menos y 1% de lo natural. Sí necesitas una seguridad en cuestiones de consumidor de que te están dando algo que no te va a hacer daño, que no te va a enfermar y que tiene una calidad al momento en que te lo consumes. Sí. Entonces, yo creo que de ahí viene la necesidad de esta parte de envasar, de empaquetar y ahora de etiquetar. Sí, claro. Sí, como mencionas, la parte del procesado, del mínimamente procesado, pues también es para garantizar cierta seguridad e inocuidad al alimento, ¿no? O sea, claro, de que al consumirlo sea seguro. O sea, creo que lo ejemplificaste bastante bien en esta cuestión de casi tendrías que morderlo del árbol para que fuera natural. Y pues claro que eso no es lo más seguro desde el punto de vista pues higiénico para ti, ¿no? O sea, el producto está expuesto a factores ambientales, ¿no? Ya hablamos de microorganismos, de esporas, o sea, de bacterias, esporas, parásitos, animales. Entonces, el hecho de procesar un producto, que el proceso viene hasta desde la selección de cuál te vas a comer y cuál no, ya te da cierta certeza de que ese producto pues va a ser inocuo a la hora de que lo consumas, ¿no? Es decir, que no te haga pues algún daño, ¿no? En esta parte, ¿no? Sí. Y sí, exactamente. A mí me llamó la atención porque tú trabajaste, y me acordaba un poco de esto en la maestría con bueno, no creo con empaques comestibles. Películas comestibles, sí. Ajá. Ya, se me fue el nombre. Y justamente esta es una manera de microproceso, porque no estás cambiando como las partes del alimento, lo que decías, ¿no? La estructura o las características organolépticas, sino es un método, pues, justamente de proteger al alimento y de proteger, pues, en cierta manera a nosotros, ¿no? Sí. No sé si quieras comentar algo un poquito antes para entrar ya lo del etiquetado, pero se me hizo interesante, pues, cómo relacionarlo. Sí, déjate platico. La parte de los empaques comestibles viene siendo como una tecnología emergente, le llaman, de conservación. Porque las tradicionales, pues estamos hablando de, por ejemplo, la pasteurización, la congelación, el secado. Y bueno, entonces viene siendo el aplicar como... Es que siempre les pongo, me echan mucha carrilla cuando pongo mi ejemplo de mi jitomatito. Sí. Pero cuando tú vas al supermercado y ves tu jitomatito todo brillosito y todo bonito, y que inclusive lo agarras y lo sientes como medio ceroso y la mano a veces hasta te queda como llena de cera, ¿no? Y no solo en el jitomate, muchas veces lo ves en el pepino y en la manzana, que es en donde lo he visto aplicado. Entonces, lo que hace la gente del supermercado es con un trapo, literal, le pone una laca y se lo unta al jitomate, a la manzana o al pepino. Y lo que quiere es atraer tu mirada como consumidor para que tú lo veas brillosito, bonito, radiante y digas, este está bueno, me lo como, ¿no? O sea, lo voy a comprar y me lo voy a comer. Y eso es una manera de ser un empaque comestible, porque muchas veces si tú no llegas a casa y lo lavas, pues al momento de consumirlo, esta cera evidentemente no es algo que te vaya a hacer daño a la salud. Entonces, un empaque comestible viene siendo algo similar, nada más que le echamos más ciencia, en donde pues elegimos matrices evidentemente que el ser humano se pueda comer y que no tengan color y que no tengan olor y que mucho menos tengan sabor, porque si yo se la pongo a un producto fresco, una fresa, una manzana o algo, pues lo que quieres es que te sepa a manzana y no a otra cosa, ¿no? Sí. O si es roja y yo creo un empaque comestible verde, pues imagínate. O fíjate que está mucho la tendencia de los aceites esenciales sí. Porque tienen esta parte antimicrobiana que de orégano y que de limón. Pero yo no me veo, por ejemplo, poniéndole orégano a la manzana. Entonces, como que dices eso, va para el pozole ahora en nuestras vidas.
Y sí, o sea, es todo un reto, Carlos, hacer un empaque comestible. Y lo que se quiere lograr, y yo creo que el premio Nobel va para quien diseñe un empaque comestible que sea idóneo para todos los productos en fresco, por ejemplo. Pero así como cada individuo, como cada uno de nosotros somos diferentes, cada fruto o cada verdura o cada hortaliza es diferente. Entonces, son retos de la ciencia. Está canijo, está canijo. Entonces, tú te la matas en la maestría y en el doctorado diseñando un empaque comestible, porque obviamente le mides muchas propiedades, y vas y se lo aplicas al alimento que tanto soñabas y resulta que no le funcionó. Entonces, va para atrás todo. Y así. Claro, porque tiene que ver con muchas características también del alimento. Como dices, es Sí. echarle más ciencia de lo que la gente pensaría. O no sé, incluso de lo que yo pensaría. Cuando me acuerdo de tu proyecto, tenías que ver bastantes cosas como la permeabilidad del agua, de los gases, Sí. si el etileno le afectaba. Creo que el etileno es el que madura el jitomate, si no Ajá. mal recuerdo. Entonces, tenías que evitar una capa que evitara como este contacto con el etileno, ¿no? Para que la vida de anaquel no se te redujera y cosas así, ¿no? Sí, porque tú lo que querías era alargarla. Ujú. Y aparte tienes que ser consciente de que las frutas y las hortalizas respiran. Entonces, si tú le estás poniendo un empaque, pues tiene que ser permeable y no que lo ahogue, porque si no, pues pobre fruto, ya murió. Y Sí, sí, sí. sí, y la naturaleza es rara, porque aparte siente el fruto que le pones algo y como que tiende a respirar más. Y tú dices, ¿En serio? Eso no ay, sabía. sí, se estresa. Así como nosotros nos estresamos, los frutos se Ya, estresan. Entonces empieza y dices, no, ya valió. O sea, yo lo había medido con algo normal y ahora resulta que te estresaste y estás produciendo más. ya, Entonces, ya. sí, por eso te digo Eso que no es lo sabía. Yo sabía que había factores externos, por ejemplo, sobre todo pues, en hortalizas, en frutos y eso, que van fomentando pues, la creación de ciertos metabolitos también, ¿no? O sea, por ejemplo, si quieres hacer más antioxidante una fresa, pues la sometes a estrés, por ejemplo, no sé, de poca agua, ¿no? sí, sí, sí. Entonces eso genera como estos metabolitos, estos compuestos fenólicos que van haciendo que sea, pues que tenga una actividad antioxidante más considerable, ¿no? Más, pues relevante, se puede decir, ¿no? Pero no sabía que ya en pos cosecha, se puede decir, Ujú. seguían generando como estas resistencias pues no sé, a algún agente externo. Interesante. Sí, sí, sí lo ¿Qué? hacen, sí lo hacen. Entonces, por Ya, eso te ya, digo ya. que es todo un reto. Sí. Justo también tuve un podcast con Héctor Poole, por Ah, ahí sí, también lo has también. de Un recordar. saludo a Héctor. Ujú, Él trabaja mucho ahora con nanotecnología. Entonces estaba viendo que justamente tus películas tuviste que hacer nanoemulsiones, lo cual ujú. me llamó mucho la atención, porque justo con él platicaba mucho. Él ahora está en la Facultad de Ingeniería, allá en la UAC, está en carrera de nanotecnología y está justo experimentando con nanoemulsiones, nanocápsulas y todo este rollo, ¿no? Entonces, él me contó, y ahorita que mencionaste lo de los aceites esenciales me vino a la cabeza. A la cabeza. En ese podcast él hizo una nanoemulsión justo de un aceite esencial para controlar una plaga de una mosca, un mosco en la guanábana, Órale. en campo. Y ahorita me acordé mucho porque justo, ¿no? Los aceites esenciales son muy utilizados en estas películas comestibles para como proteger de microorganismos, ¿no? Como de bacterias y también de hongos. Ujú. No sé si se tengan algún efecto en otro organismo, pero pues sobre todo creo que es para hongos, ¿no? La, Sí, 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 la parte. sí. De hecho, también se agregan a los empaques nanoemulsiones. Todo un reto hacer nanoemulsiones también. Y Sí. pues es esta parte en la que tú haces el empaque en un medio, pues en agua, Ujú. generalmente. Y resulta que le quieres meter un aceite, pues sabemos que el agua no se lleva con el aceite, entonces dices, ay, ¿y ahora cómo lo incorporo? Entonces es donde viene ahí la parte nanotecnológica para poder diseñar esto y que se logren incorporar, que se lleven bien y que logre el efecto, en este caso en el empaque, ¿no? Sí, Y luego claro. de ahí te hablo que no solo esté en el empaque, sino que tenga la parte de la difusión hacia, pues hacia el microorganismo ahora sí que va a atacar al fruto el que se lo estoy poniendo, ¿no? Entonces, o sea, si bien Sí. está en el empaque, pero ahora necesito que haga su función y de ahí salga y difunda lo que tiene que difundir. Y, Entonces, y creo que tú mencionabas de la adherencia también.
Sí, 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 sí. Fíjate que, imagínate el pepino, no sé si se han dado cuenta o sean más curiosos al momento en que lo lavan, pues le quedan como gotitas porque el pepino tiene una pared hidrofóbica. O sea, realmente no se lleva con el agua. Entonces es ahí donde también tienes que diseñar empaques comestibles que sean afines a la pared del alimento que estás queriendo conservar o alargar su vida de anaquel. Es Sí. que se le pegue literal. Porque si no se le pega, pues de nada funciona. ¿Y esto es a lo que tú llamarías un empaque activo? Empaque O... activo, empaque activo forzosamente tiene que tener una sustancia activa. Y Okay. de ahí me voy a que puedes agregarle antioxidantes, antimicrobianos, colorantes. Entonces, esa es la sustancia activa que hace que le digas un empaque activo. Okay. De otra manera, si no, sería un empaque comestible. Tiene que ser alguna actividad específica, no sé, Sí, tipo antimicrobiana, antifúngica, antioxidante, ajá. antioxidante. O sea, es más bien una actividad de protección al Ujú, alimento. así es. No le causa un beneficio al consumidor, simplemente es para alargar vidas de anaquel. Fíjate, hay un punto importante. También Mm. puedes causarle un beneficio porque también puedes agregarle vitaminas, minerales o algo que fortifique con el empaque al alimento. Entonces sí, y eso también puede ser considerado activo. Ok, o Sí. sea, si cumple una función benéfica, también Ujú, lo consideras así activo. es. ¿Deben de ir acompañados ambos? O sea, me No, refiero que tengan ambas actividades, o puede ser cumplir una y ya se considera. así es. Cumplir una ¿No? y ya. Ujú. Ok, ok, ok. Es muy diferente porque, por ejemplo, yo lo de empaques inteligentes hace 10 años, más 15 años, porque hice un trabajo de esto en el bachillerato. ¿Qué diablos estoy diciendo? En la universidad sí, me salió lo gringo. Salió lo del bachelor. No, en la carrera, había la parte de empaques inteligentes, ¿no? No sé, el más tonto, pero el más delicioso es, estas etiquetas que ya tienen muchos años en el mercado, ¿no? De Coors Light, que Ajá. si tu cerveza está fría, se dibuja la montaña, ¿no? Entonces, Ah, sí, sí, como sí, que te sí, sí. indicaba que la temperatura del producto, pues, ya estaba como, pues, adecuada para el consumo, ¿no? O sea, ya ibas a ver buena esa cerveza, ¿no? Hay otros empaques inteligentes como, justo en frutas y hortalizas había empaques que dejaban respirar a las frutas, ¿no? Entonces, también ese era un tipo de empaque inteligente, estos empaques donde había permeabilidad de gases, ¿no? Ujú. Entre el medio ambiente y el producto, ¿no? Pero nunca, no tenían esta actividad, o sea, simplemente eran o una atracción para el consumidor, o igual tenían una función de vida de anaquel, pero que no era o no infería directamente en proteger al alimento, era más bien como una técnica más externa, se podría Decir, sí, y como decir, tú lo ¿no? dices, pues es empaques inteligentes, ¿no? Que más que nada van enfocados como a sensores. Y no Ujú. sé, yo desconozco si de los que me hablas, pero los que yo te hablo se pueden comer con todo y Ya. el alimento. Sí, sí, sí. No, y me imagino que debe ser como lo mencionas, ¿no? O sea, son realmente películas, Ujú, que recurren al alimento. Esto empezó realmente, por ejemplo, para más como darle apariencia a los alimentos, ¿no? El ujú, encerado de las manzanas, que era lo que mencionabas, pues era un proceso mínimo de una dale con las películas, con una película comestible que podía ser consumida por el consumidor, pero pues que no le iba a generar nada, ¿no? Lo de los tomates que mencionas de supermercado, pero tampoco tienen una actividad. O sea, claro. realmente son películas comestibles que le van a dar una mejor apariencia al producto, pero que no le están aportando nada al producto ni aportando nada al consumidor, ¿no? Se puede decir que eso es como neutro y ya esta parte de la actividad, pues ya lo que lo que mencionabas, perdón, ya genera como esta parte de un beneficio, ¿no? Sí, Puede ni le ser suma ni le resta. Entonces, los anteriores, ¿no? los Pero este anteriores. sí le sumaría, ¿no? Y bueno, ahora la parte de un poco del etiquetado, ¿no? Porque pues bueno, ya tenemos estos empaques, ya tenemos estos mínimos procesos, estos alimentos que tienen un proceso mayor y unos que ya son ultraprocesados, ¿no? Entonces,
tú nos mencionabas que el etiquetado era para justo como conocer qué tiene lo que te estás comiendo, ¿no? Ese sería como el porqué. Sí. Eh, pero, ¿qué tan fácil era entender este etiquetado? O sea, vamos a hablar como de un antes y un después, porque recientemente, pues, acaba de cambiar la norma de etiquetado en México, Sí. y ha causado como un, ¿no? Así, un debate total, sí. Ujú. Sí, eso no es de por sí creo que la etiqueta tradicional o la etiqueta anterior ya tenía sus trucos. O sea, ya Sí, sí. tenía ciertos trucos, em, pues, ¿qué podemos decir? Hasta como publicitarios de marketing, ¿no? Ya tenía unas cosas ahí. Los alimentos siempre han sido sujetos como de un marketing medio falso, ¿no? Por ejemplo, los aceites vegetales que decían sin colesterol, ¿no? Sí. Era así como de, pues, si no es manteca, pues, seguro no tiene colesterol, ¿no? Porque Pero las la plantas no gente tienen creía. colesterol. Pero ya el hecho de que, aceite de maíz sin colesterol, no, pues, ha de ser mejor que el que no dice que no tiene colesterol, ¿no? Es Entonces, buenísimo y saludable, cómpralo. ajá, exactamente. Entonces, hablando un poquito de esto, ¿no? Pues, ¿cómo entender esta información antes, no? O sea, del etiquetado, que venía, pues, también en cierta manera un poquito más desglosado, ¿no? Sí, fíjate, el etiquetado anterior que teníamos en México llevaba Ujú, 10 años llevándose a cabo, imagínate. Entonces, pues obviamente causó toda una revolución porque pues después de 10 años la vienes y la modificas y es como, ¿por qué? sí, Y pues va enfocado mucho a que pues la obesidad en México y que somos el país número 1 en obesidad infantil y el segundo lugar en obesidad en general. Entonces, pues, ¿qué estamos haciendo mal, no? ujú, Y pues en realidad ha habido muchas campañas que están tratando de contrarrestar esto y te pongo, por ejemplo, la de que le aumentaron los impuestos a las bebidas. sí, Entonces, a las bebidas, bueno, no vamos a hacer comercial aquí, pero a la Coca, a la Pepsi, a quien le vayas, ¿no? Entonces es así, de si le aumento más dinero, yo creo que la gente no la va a no comprar. va a consumir. Ujú, Y pues, ¿qué terminó pasando? Que la gente podía dejar de comer frijoles, pero no de comprarse la Coca. Entonces era de, pues, aunque esté más cara, pues me la tengo que comprar, ¿no? ujú, Y luego estos imágenes o campañas publicitarias, como por ejemplo la de los cigarros, que a lo mejor yo sé que el cigarro no es un alimento, pero que ponías imágenes impactantes de que el consumo de este producto te podía causar tal cosa, ¿no? Lo mismo con los refrescos, pues el consumo de este refresco te puede llevar a obesidad, de la obesidad a la muerte. Entonces, pues no impactaba de una manera como querían a disminuir esta parte de la obesidad. Entonces, sí seguía incrementando. ujú. Y de ahí donde tuvieron una visión de ver, bueno, ¿qué está pasando con el etiquetado? No, la gente no está entendiendo qué es lo que se está comiendo con el etiquetado que se tiene. Y en esos 10 años, el etiquetado eran unas famosas guías diarias de alimentación, se les llamaban con las siglas GDA. Y eran como unos cilindritos que Ujú, tenías después de la lista de ingredientes de tu producto, venían esas, ¿no? Pero tenían unos números bien raros que tú ni entendías de dónde salían. Y luego que te decían que calorías y luego que estaban expresados en porcentaje, pero pues, y en realidad tenías que hacer bastante matemática, como para cuando estás en el súper y después de haber comparado el más barato, de ahí ujú, querías comparar el más saludable y pues no ibas a sacar ahí tu cuadernito, tu lapicito, tu regla de 3 y tu calculadora, ¿no? Se te iba a ir la vida en el supermercado. Y nadie las entendía y al momento de nadie entenderlas, pues ya nadie las leía. ujú. Entonces decidieron hacer esta modificación por algo que fuera más atrayente y más entendible al consumidor. Se modificó en marzo del 2020 con los Ujú. famosos sellos de advertencia, que son unos octágonos negros por ahí, Sí, que te dicen alto en todo, ¿no? sí, sí, sí. Y es de ahí donde querían impactar en el consumidor y pues resulta que ahora es la carrilla que todo el mundo echa, que todo es alto en todo, ¿no? Alto en calorías, alto en sodio, alto en grasas, todo es alto Sí, en todo. Entonces, es de ahí que tratan de que con esto impacte más, pero yo no sé, Carlos, yo te pregunto a ti, o sea, ¿crees que esto vaya a funcionar? Yo la verdad tengo mis dudas. En mi punto de vista de no saber nada, este, yo creo que no.
O sea, porque hay muchos factores, como tú decías, ¿no? Primero es también un poco la situación económica. O sea, no toda la gente va sobre lo más saludable, sino sobre lo más barato. Y de ahí a entender si es más saludable o no, 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 no hay mucha oportunidad, ¿no? De que se tome de que se tome esta chance de detenerse a pensar esta parte, ¿no? También yo veo el problema de que, y ahorita lo quería comentar contigo, es como estas etiquetas están delimitadas a cierto tipo de alimentos. Entonces, en sí, puedes decir como que el general de la dieta, muchas veces también va sobre otros alimentos que no tienen este etiquetado, pues, Sí. ¿no? Entonces, vamos entrándole un poquito como ese tema. Yo lo que yo diría es como, okey, tengo una etiqueta que me advierte exceso de calorías, ¿no? Ujú, O exceso de grasas, ujú. o exceso de sodio, ¿no? Pero va a depender de muchas cosas, y creo que también era algo que platicaba con Sara en ese podcast, era como de no satanizar a los alimentos. Entonces, si tú tienes una dieta y tu actividad física es decente, claro que te puedes comer un gansito, no en la noche, pero en la mañana, y si en la tarde le vas a dar 2 horas al gimnasio, pues no te va a hacer nada, ¿no? O sea, no va a pasar nada. Eh, por otro lado, si dejas de comprar alimentos como estos alimentos ultraprocesados, ¿no? Que tengan estas advertencias. Pero en la noche te vas a ir a cenar unos tacos que no tienen etiquetado, pues realmente ahí tampoco es que estés solucionando el problema, ¿no? Porque el taco en la noche, pues, o sea, tendrá más o igual número de De sellos grasa que, y de sellos que el gansito que no te comiste a mediodía, ¿no? claro. Entonces, creo que es una herramienta, sí. ¿Va a solucionar el problema? No. Y creo que hasta en cierto punto es más confuso también. Puedes dar pie a como que la otra tabla, tal vez la gente no la entendía y no le aportaba información. Y estos cuadros son tan sencillos que pueden generar mala información. Sí, estoy completamente de acuerdo. Digo, pues no vamos a dejar a un lado el esfuerzo que el gobierno quiere hacer, ¿Sí? porque ya está, ¿no? Pero yo siempre voy hacia el enfoque de que todo depende de quien lo consume. Entonces, por más sellos que yo te pueda poner, y como te lo explicaba, imágenes, ya casi de alguien ahí diabético, como sea, Ujú. depende de ti. Y también puedes tener un alimento que no tenga sellos, pero también cuánta cantidad de ese alimento te estás comiendo, ¿no? Que a lo mejor en esa gran cantidad, pues ya logras sumar un sello. Entonces, creo que más bien depende de la educación y de la conciencia del consumidor. Sí, Pero bueno, algo tiene que hacer el gobierno para decir, mira, aquí yo estoy haciendo algo, ¿no? sí. Entonces, ya lo que hagas tú en casa, pues ya es tu Y propio. tiene esta connotación social, política y de educación, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo. O sea, alguien que, no sé, en la mañana justo estaba escuchando un podcast de nutrición en el cual así, era un doctor, un médico, y le decía así como de que a veces a sus pacientes se le decía como que no tomes coca, ¿no? Pero tenía un colega médico de salud pública que le decía así de, pues es que a esta gente o un albañil o algo así, pues no les puedes decir que no se tome una coca después de un día de que ha estado asoleándose todo el día. O sea, lo que más quiere es llegar a su casa, echarse una coca, ver la tele y ya olvidarse de el punto, ¿no? Inclusive nosotros, o sea, yo viernes, como hoy, o sea, lo que quiero es salir a las 3 de la tarde, echarme en mi sillón y echarme una chela, o sea, Claro. ¿no? Y es como de, o sea, una chela, pues, hablando nutricionalmente, pues, creo que no es como una manzana, ¿no? Entonces, no, Pero pero, sí es pues, un alimento con mucha proteína. ¿Cómo no? es exacto. Entonces, es como ese hecho, ¿no? Pero, ¿cuál puede ser la diferencia, no? La diferencia es que, no sé, puede ser que yo me eche mi chela a las 3 de la tarde y en la tarde diga: "Me voy a ir así me voy a ir a correr", y no hay pex, ¿no? Claro.
Y la otra actitud que yo podría tener es, me echo mi chela y pues ya no sea una, pues una no es ninguna. Y me echo dos y qué huevo ir a correr y mejor me pongo a ver una película, videos de Y me echo YouTube. otra. Ya empezó el fútbol y pues ya no es la chela, ¿no? Es como de, esto está muy solo, me voy por unas papitas, ¿no? O me pido unos tacos y estoy viendo el fútbol con otra chela y ya llevo 3 y unos tacos y así, ¿no? Entonces le vas sumando y pues obviamente eso opera más, ¿no? Sí. Y a mí me sorprende, yo no había entrado mucho a esta onda de la norma, es la NOM 051, por ahí no sé si haya otra normativa que esté regulando esto, Esa es. pero algo que no sé, espero nos comentes, es el hecho de que no todos los alimentos están obligados a tener esta etiqueta. Sí, no. Entonces, Ahí vamos a lo que platicamos en un principio, que fue la parte del procesamiento. Entonces, la norma no está enfocada, por ejemplo, a productos a granel, a productos en fresco. O sea, tú nunca vas a ver un plátano que tenga o sea, los octágonos de advertencia, por sí. supuesto. Entonces, no va a esto, a productos a granel, a productos hortofrutícolas frescos, no va a bebidas alcohólicas, simplemente va a alimentos procesados y envasados. Sí. Tampoco van hacia el lado de ingredientes, porque por ejemplo echaban mucha garrilla con memes de que la sal y le ponían el sello de alto en sodio. Entonces no va, esos alimentos se catalogan como, bueno, como tal no es un alimento, son ingredientes culinarios. Entonces no vas a ver etiquetado la pimienta o la sal en este caso, o el Exceso azúcar, de pimienta. exceso de pimienta, o el azúcar, exceso en azúcares, ¿no? Entonces, sí está delimitada. Y algo que comentabas, como el ejemplo de la cerveza y de las papitas. Por ejemplo, yo te pongo el ejemplo de alguien que va a hacer ejercicio, que en este caso no somos ni tú ni yo, porque preferimos la cerveza y las papitas, pero pues sale este chavo, esta chava que hace ejercicio, y lo que busca es una bebida que tenga alto en calorías, a lo mejor para la compensación que hizo, ¿no? Entonces, Sí. pues tú vas y ves la bebida alta y yo lo que buscaría sería una bebida con este sello. Entonces, te digo, eso depende mucho de, de lo que uno quiera y de lo que uno haga. Por eso depende completamente del Claro, cliente. es una cuestión multifactorial, o sea, lo que tú Sí, dices, no todos somos atletas de alto rendimiento, por ejemplo, o atletas de mediano rendimiento, que necesitan obviamente otro tipo de dieta, ¿no? O sea, creo que está muy claro, ¿no? O sea, si tú quieres perder peso, necesitas una alimentación especialmente estructurada para eso. Si tú quieres ganar músculo porque eres un atleta, tienes que tener una dieta totalmente diferente para eso. Si eres una persona con actividad física baja, tienes que tener una dieta especialmente para eso. Si eres una persona con alguna enfermedad crónico-degenerativa, pues tienes que tener justamente otra dieta para eso. Entonces, creo que es importante que antes de guiarte por las etiquetas, que por supuesto es una herramienta muy útil, tienes que también estar muy consciente de qué vas a consumir, o sea, claro. o de qué es lo que tú quieres lograr con tu proceso de nutrición, ¿no? Entonces, pues obviamente hay expertos en la salud que hacen eso. Por el otro lado, entiendo el hecho de por qué la etiqueta, ¿no? O sea, obviamente hay gente que no tiene acceso a estos, o la cultura también de llegar a estas partes de ir a consultar a un nutriólogo, ¿no? Y digo también la cultura porque también el sector salud pública tiene nutriólogos, no es ¿Sí? como algo de que tengas que pagar, ¿no? Pero también es complicado y es un poco cultural. Pero también puede malinformar esto, ¿sabes? O sea, lo que tú decías, la sal, exceso de sodio, ¿no? Es alguien que no sabe nada, va a decir como no sabe que la sal es sodio, básicamente, Exacto. y va a decir, no, ya no voy a comer sal Tiene porque sodio. tiene sodio, ¿no? Y tal vez eso acarrea otros problemas, por ejemplo, la sal en México tiene adicionado flúor para evitar el bucio, se me fue El ahorita el buzo. nombre, el bucio. Buzo, ajá. Y justamente esta adición de flúor fue porque la sal es un alimento que se consume a todos los niveles y que prevé esta enfermedad, ¿no? Entonces, caso extremo, mágico, musical, como lo quieran llamar,
Así que diga alguien ahí en San Juan de Pokémon, no voy a comprar sal porque tiene exceso de sodio y de repente pues le puede acarrear otra cosa, ¿no? O el Claro. exceso de azúcar en el azúcar, ¿no? Es como de, pues sí. Y también es tramposo en el sentido de que, y ahorita también lo comentamos, este etiquetado tiene ciertas reglas, ya lo comentabas bien, y me quiero ir por dos lados justamente, ¿no? Uno es el hecho de que a granel no hay este etiquetado. Sí, ¿no? Entonces muchas veces la gente tiene acceso a alimentos procesados y ultraprocesados a granel. Ujú. Ejemplos centrales de abasto y negocios de este tipo, ¿no? De mercados. En el mercado, pues vas y tal vez compras tu cereal a granel. Sí, Entonces no viene este etiquetado, entonces no está llegando esa información, ¿no? Como de decir, bueno, tiene exceso de calorías, exceso de azúcar, esto, y pues la gente va, compra y seguramente tampoco es como que, si sabe de las etiquetas va a decir esto no tiene etiqueta, y si no sabe las etiquetas, pues tampoco le va a importar, ¿no? Entonces va a ser como el cereal de toda la vida claro. y échale, ¿no? Los Choco Crispies, échale. Entonces, esa es una, granel. Dos, y ahorita entramos más a este tema, esta, estos hexágonos están calculados en base a ciertos gramos y a ciertas calorías por porción en esos gramos, ¿no? Sí. Hay alimentos que no cumplen con esta cantidad de calorías, pero que igualmente podrían ser catalogados como no tan nutritivos. Ejemplo, el pan de caja Ujú. o la bollería en general, que no es dulce. Pues también, o sea, si nos vamos al lado como súper eh, persinado de los alimentos, sería como de tiene harinas refinadas, ¿no? Ajá. Y entonces, las harinas refinadas, pues obviamente tienen cierto o cierta satanización, ¿no? Y entonces como de no consumas harinas refinadas, ¿no? Pero pues estos panes no tienen esa etiqueta simplemente porque el contenido calórico no los obliga a tener esto, ¿no? Entonces es como, pero en cambio las tortillas sí lo tienen, creo. Sí. Y eso Entonces, que son, no son las de tortillería, estamos de acuerdo, sino las es, que son claro, procesadas porque las de desde los tortillería son de granel y las Exacto. tortillas de esas, Milpa Real, no me acordaba de marcas de México. Ochoa. Sí, claro, Doña Tere. Las tortillas de Es Tere, así, las que cómpralas, les nos tocó estar en los patrocinan. Ah, no. supermercados. Sí, claro, o sea, las tortillas tienen este sello, ¿no? Entonces, como de que, a ver, me va a echar un pan de caja versus una tortilla. No lo sé, ¿sabes? O sea, también volvemos a lo mismo, depende de, ¿no? Claro. Pero yéndonos a un caso práctico como neutral, pues ya tiene como que tiene una diferencia echarte un pan de caja, echarte una tortilla, ¿no? O sea, yo personalmente prefiero la tortilla del punto de vista nutricional al pan de caja, ¿no? Porque la tortilla trae calcio ya de entrada, que también creo que el pan de caja me va a decir, ¿tiene leche? Bueno, ok, va. Eh, pero la harina no es refinada, sino es harina de maíz Ajá. nixtamalizada, ¿no? Bueno, en fin, ya ese es como un poquito más entrando al detalle de un alimento, ¿no? Pero eh, eh, también le veo un poco el problema a esto y ahorita comentamos un poco, que te digo que es un poco tramposo porque tú ves un jugo en anaquel y te dice exceso de azúcar y de calorías, ¿no? Un jugo de naranja. Ujú. Pero te puedes echar un jugo en la esquina, en la parada del camión, y no va a decir exceso de calorías. Pero ¿quién Exactamente. va a comprar la gente? O sea, aparte de estas enfermedades crónico-degenerativas, también tienen un foco social. Sí, O completamente. sea, las cosas como son. O sea, estas enfermedades también están focalizadas en grupos sociales que no se van a ir a comprar un jugo tropical o whatever marca, Bonafina, lo que sea. Bueno, eso no es ni jugo, pero, pero va a ir a comprarse su jugo a la parada del camión. Y los dos tienen lo mismo esencialmente, pero uno tiene una etiqueta que dice no te lo comas y el otro no. Y es así como de,
Brother, es lo mismo. Es lo mismo, Inclusive sí. el del mercado tal vez sea un poco más seguro porque está pasteurizado que el de la esquina, perdona a las señoras, pero que tal vez la naranja no está lavada, ¿no? Entonces, Sí, esas son las discrepancias pues yo creo que esa parte del sector de la población, pues va a seguir impactando en estas porcentajes que el gobierno quiere bajar con respecto de esta nueva norma, ¿no? Entonces, no va a llegar a esa población, no va a llegar a ese tipo de productos, pero por lo menos pues yo estoy haciendo algo en algún sector, no en todo, pero... Pero tú cómo ves eso por ejemplo, en el caso del jugo es algo que pensé mucho ahora que estaba preparando el podcast, porque, a ver, los jugos, salvo lo que ya dije, ¿no? Una Bonafina, y no es jugo, pero los jugos normales, se puede decir, los que sí, hasta por ley tienen que estar etiquetados como jugos 100% naturales, o sea, un Sí, Jumex o algo así. Tienen estas etiquetas, ¿no? Que ya les ponen justo una etiqueta de no consumir, ¿no? Versus un producto natural, granel, que tú hasta te puedes hacer en tu casa que no va a tener esta etiqueta, pero que en el trasfondo es lo mismo, ¿no? Entonces, sí. ¿qué tan real es esta etiqueta? O sea, ¿qué tan objetiva es esta etiqueta? Fíjate que hay un punto importante que quiero mencionarte con respecto de va dirigida hacia qué cantidad de alimento y resulta que lo generalizaron a que es a 100 mililitros de un alimento líquido que tú estés consumiendo o a 100 gramos, ¿no? Sí. Entonces antes el etiquetado estaba por porciones. Ejemplo, si tú te comías un chocolate una porción de 37 gramos, 32 gramos, 10 gramos, 15 gramos, pues el etiquetado iba enfocado hacia el gramaje del alimento que te estabas comiendo, ¿no? Sí. O hacia los mililitros del alimento que te estabas tomando. Y ahora no, va parejo. Todo va a ser base 100. Entonces, estos octágonos de advertencia son por cada 100 gramos de alimento que te estás consumiendo o por cada 100 mililitros de alimento que te estás consumiendo. Y ahí es donde está lo truculento también, Carlos, porque los pobres chocolatitos Carlos V, que son así chiquititos, tienen sus sellitos, ¿no? Y inclusive el empaque ni siquiera alcanza a decir exceso en calorías y le ponen un 1, un 2, un 3 o un 4. Entonces hasta te tienes que acordar el 1 a cuál correspondía, el 2 a cuál correspondía y el 3 a cuál correspondía, ¿no? Porque el empaque no ayudó y no cupo. Y de ahí también tendrías que hacer cuentas, porque no te estás comiendo 100 gramos de ese alimento, ni te estás tomando 100 mililitros de ese alimento. Sí, pesa 20 gramos, es mucho. Exactamente. Entonces, es 100 gramos de ese alimento te están dando el sello de exceso en calorías. Y 100 mililitros de ese alimento te están dando ese exceso en calorías. Que es también un poco donde se vuelve como pues, sí, un poco nublado esta parte, ¿no? Porque esa parte no te la explican. Yo no la sabía hasta ahora que me puse a leer del tema, que era en base a 100 gramos, 100 mililitros, que tampoco, digamos que es equivalente a 100 gramos a 100 mililitros. Sí. Pero, está bien. Y justo lo que mencionas, yo no lo había pensado, pero está perfectamente explicado. O sea, un chocolate, un kiss de chocolate, ¿no? Ajá. Una cosa de 5 gramos. Va a tener un sello. Sí. Claro, porque si te acabas el kiss gigante del 14 de febrero que te regaló tu novio, pues ya valió, ese es 1 kilo. Bueno, no es 1 kilo, pero... Merecido tu sello, pero... Ajá. Pero te vas a echar 3, o sea, ni siquiera 1, o sea, te puedes echar 3, o sea, no te está echando los 100 gramos. Claro. Y no te va a afectar claramente si eres diabético, te va a afectar, o si tienes otra condición, o si no haces ejercicio. Y si te Sí, lo echas claro. diario, o si te echas, a uno no me hace daño y te echas uno en la mañana, uno en la mediodía, otro en la Como dijiste tarde, hace rato, uno no es ninguno, se van dos. acumulando, ¿no? Pero sí, sí tiene esta parte, ¿no? También no es muy claro porque la parte de exceso de azúcar, es que es un exceso de azúcar. A Sí. ver. O sea, porque fíjate, va acompañado de una tablita que se llama información nutrimental. Antes era tabla nutrimental y ahora le cambiaron a información nutricional. Sí. Así le cambiaron, ¿no? Entonces va desglosado en que te pone los carbohidratos que tiene el alimento, que hasta eso tienes que ponerte a ver qué son los carbohidratos.
Y de ahí te menciona los azúcares y los azúcares añadidos. Y tú dices, bueno, pues todos los carbohidratos son azúcares. ¿Qué son los azúcares y qué son los añadidos, no? Sí. Y ahí es una parte de tener que entender que como tal, por ejemplo, azúcares añadidos a lo mejor no nos cuesta trabajo porque es algo que quien produjo el alimento le añadió extra, ¿no? Uh-huh. O sea, a lo mejor él tenía su juguito de naranja, pero le supo muy ácido y le dijo, le voy a agregar azúcar, ¿no? Uh-huh. Sacarosa. Sí. Y para hacerlo más dulce. Entonces, realmente ahí también tienes que confiar. Cuando haces el etiquetado, tienes que confiar en quien produce el alimento y que te sea honesto y que te diga cuántos azúcares le añadió extra de lo que el alimento como tal lo contiene. Sí. Entonces, y la otra parte de azúcares que te dice, sin el añadidos, es como tal los azúcares que de manera natural trae el alimento. Ejemplo del jugo de naranja, los azúcares que de manera natural traía la naranja. Sí. ¿No? Y los carbohidratos como tal, pues es la suma de estos dos, más aparte otros que no contabilizas como pueden ser almidones. Entonces, esos son los carbohidratos, los azúcares y los azúcares añadidos. Y quienes te dan el sello es los azúcares más los azúcares añadidos. O sea, en realidad son los carbohidratos, pues. Entonces, está como ahí un poco revoltoso el entenderle, porque le menciona la norma azúcares simples. Pero la verdad que hay en muchas discrepancias, en mucha confusión cuando lees la norma. Sí. Entonces, pero sí ahí está un juego entre lo que hace, el que produce el alimento, y quien hace la etiqueta también. Sí. Porque también viene en base a porcentaje, ¿no? Es 10% más de la energía proveniente de azúcares libres. Sí. Pero 10% del total de energía, ¿de cuánta energía estamos hablando? Porque Exacto. también la tabla anterior se regía por una dieta de 2000 calorías. Y a ver, vamos a entrar en el tema también, ¿no? Porque, bueno, vamos a entrar en ese tema, pero también voy a dejar la pregunta al aire, ¿no? ¿Este nuevo sistema se basa también en un conteo de calorías diario o cómo está basado? Sí, lo siguen basando en eso que mencionas de los 2000. Pero fíjate que la parte de las calorías, toda la gente se va con que los azúcares o los carbohidratos son los únicos nutrientes que te aportan calorías, y no es así. Uh-huh. Son las proteínas, los lípidos y los carbohidratos. E inclusive los lípidos te aportan más calorías que las proteínas y los mismos carbohidratos. Los lípidos aportan más. Entonces, a veces la gente cree que nada más lo que tiene azúcar es lo que te va a dar calorías o kilocalorías. Y no, es el conjunto de estos tres. Entonces, al momento en que haces la suma de las calorías de estos tres componentes, pues ahí es en donde tienes que sacar que el 10%, que el 5%, que esto para poder colocar el famoso sellito, ¿no? Calcular las calorías totales del alimento, pero te estoy diciendo que vas a juntar las proteínas que tiene, los lípidos que tiene y los carbohidratos que tiene. Que no va en el mismo saco todo. Ajá, va en el mismo saco todo. Y con esto, con lo que quiero como que también transmitirte es que no solo le pega al consumidor, le pegó mucho a la industria de los alimentos y a quien produce los alimentos. Muchísimo. Uh-huh. De por sí ya estaba castigada. Sí, y tuvieron que reformular. Y eso es una inversión. Y aparte ya después fue obligatorio, fue sí o sí, si no, ya no lo puedes vender en Walmart o en H-E-B o en donde quieras, si no tiene la parte del etiquetado. Y ahora estamos por llegar allá al 2023, se nos está yendo la vida y resulta que la norma cambia para el 2023. Entonces, los límites se hacen más exigentes. Entonces, ahí te va la revolución que para el 2023 viene. Pobre gente que está produciendo también los alimentos, porque ahora tiene que, o sea, si ahorita salió como librada en la línea de no tener un sello, pues ahora va a tener que seguir reformulando porque en el 2023 viene algo peor. Sí. Sí, de hecho, la norma en sí tiene muchos candados, por ejemplo, en esta parte de los azúcares, hablando de azúcares, te podrías ir por reformulaciones fáciles de edulcorantes, ¿no? Sí. Pero, pues también hay una etiqueta de edulcorantes. ¿Y de qué va acompañada la etiqueta de edulcorantes? De cafeína que no tiene nada que ver. Ajá, pero la de edulcorantes que dice no es apto para consumo en niños. Entonces, si los alimentos enfocados a niños, llámese un boli, una gelatina, lo que sea, que tú dices, bueno, le bajo el azúcar, le pongo un edulcorante,
Y pues resulta que si le pongo el edulcorante ahora va a decir que no se lo puede comer, pues ya valió mi mercado meta, que eran los niños, pues ya me quedé pobre. Entonces sí, no. Sí. Sí. Sí, que es la otra cara justamente de la moneda. O sea, esto sí tiene un enfoque social de ayudar a la elección de alimentos, Sí. pero no porque tenga una buena intención, digamos que es como lo más acertado Claro. en muchos niveles. Yo lo veo así, entiendo por qué fue. De hecho, estuve leyendo mucho y estuve escuchando muchas opiniones sobre esto, ¿no? De diferentes también áreas, o sea, de la medicina, de gente random, nutriólogos, ¿no? Y, y todos están de acuerdo que esto no va a resolver el problema. Claro. Yo viéndolo más del lado científico, siento que en sí genera más confusión y está muy ambiguo. Y también puede ser como, desde el punto de vista industrial, pues también pues puede tener, o sea, no voy a decirlo, hacerlo malo, pero puede sacar la vuelta fácil también. Uh-huh. No tan fácil, pero sí, ¿no? Lo que tú decías, o sea, ¿cuánto es granel? Sí. Entonces, si yo te vendo en vez de un empaque individual de gelatina, por decir, te vendo ya un paquete con 10 y ya es granel, no le pongo etiqueta. Sí. Ejemplo. De acuerdo. No lo sé. O sea, también esta parte del 10% de energía se me hace confuso. Entiendo que esto va más enfocado como a un sector social específico. El problema es que no le llega a ese sector solamente, sino que permea a través de toda la sociedad, ¿no? Y inclusive, aunque va focalizado a este sector, no estás cubriendo, creo que la parte más importante, que es lo que mencionabas al principio, que es la educación Uh-huh. de saber, ¿no? Y esa parte no es de un privilegio, sino es una obligación de Claro. acompañar todos estos cambios con la parte de educar, ¿no? Sí, entonces yo creo que la pregunta queda al aire. ¿Sirve, no sirve? ¿De qué depende esto? ¿De la ¿Cómo ves? industria? ¿De alimentos? ¿Del gobierno? Gobierno. ¿O del consumidor? Sí. Sí. Y tocaste un tema muy importante, o sea, creo que nadie vio también por la industria. Y creo que todo el mundo, cuando menciona esto, los sellos, se va mucho como la parte nutricional y que los nutriólogos tienen esta parte de, pues depende tu dieta, depende lo que consumas, depende tu actividad física, no todo, no son malos los alimentos, solo es como las porciones y cómo lo combinas y todo esto, ¿no? La parte de la gente que va más al orgánico, que ya también lo dijimos, ¿no? Que es orgánico, ¿no? Pues dice, genial, estos sellos hacen que todo el mundo no consuma alimentos altamente procesados o procesados, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, o sea, si yo me compro un jugo en el súper, que sea jugo natural, pues no, sin azúcares añadidos ni nada, y me exprimo en mi casa, pero el súper dice que está en exceso de azúcares, y el de mi casa no dice, no va a echar el de mi casa, pero es lo mismo, Sí. ¿no? Pero nadie dice eso, y es una falta de información. Entonces confunde más como esta parte también, ¿no? Y le pega al final a un sector, como dices, que es el de la industria alimentaria, De ¿no? alimentos, sí. Es un sesgo completamente. Y sí, Ujú. nadie pensaba en los productores, que yo lo viví de este lado, ¿no? Porque llegaban con nosotros. Ok. Y era su miedo de decir, ¿cómo salí? O sea, haz de cuenta Mm. como una prueba de embarazo de salió positivo o negativo. No me diga que salí con sellos y tú con la cara de, sí, le digo que sí. Es niño. Es niño. Imagínate, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer? Pues reformular, ¿qué le digo? Sí. Que no es fácil, Claro. porque implica justo, el consumidor es muy chistoso, ¿no? Porque busca estas cosas más saludables, pongámoslo entre comillas o no, pero busca como las mismas características organolépticas del producto, ¿no? Uh-huh. Pues puedes tener una tortilla de nopal más saludable que una tortilla de harina de trigo, pero si la tortilla de nopal se te quiebra en el comal
y haces un desmadre porque quieres hacerte una quesadilla y no la puedes doblar porque al doblarla se rompe la tortilla. Y no sé si eso tú Pues te vas a imaginas. decir, me vale madres, quiero mi quesadilla doblada, o sea, voy por unas tortillinas, ¿no? Unas tortillas de harina. Entonces, la tortilla de nopal era mejor, sí. ¿Cuál acabaste comprando? La de maíz, la de maíz o la de harina, porque me cumplía con las características organolépticas que yo buscaba, ¿no? Y entonces Claro, ahora ¿no? es Mi un... quesadilla mejor. Claro, y también viene siendo un problema porque, y me gusta dejar estas cosas como al aire, sobre todo cuando hablo de estas cosas de alimentos como que muy, pues en los límites, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué harías tú como desarrolladora de alimentos para mejorar la tortilla de nopal? Uy, pues bueno, ahí le haría bastantes pruebas antes de sacarlas al mercado y saber que alguien hizo una tortilla que no le salió Que una se quiebra. quesadilla. Bueno, pero ya llegas y dices, no, oye, Tere, se quiebra mi Se quebró. tortilla. No, ¿Qué jugaría hago? con ¿Qué los hago? componentes, yo creo, antes de querer agregarle algo más. Ok, esa Y es buena. jugaría con los componentes para que Ujú. pudiera no mermar en la textura de la tortilla, que creo que es una de las características fundamentales. Le llaman por ahí, y a alguien le parece ridículo, pero era la enrollabilidad de la tortilla que es esencial y se El crunch de la prueba. galleta. Entonces, hay que jugar con eso. Sí, pero la fácil también es agregar aditivos. Pues sí. Y entonces, ¿en qué se convierte esa tortilla de maíz, de nopal, perdón? En el papel más saludable, pues en un alimento sobreprocesado, Exacto, ultraprocesado. porque ya le agregué algo. Uh-huh. Ya le agregaste gomas que retengan más el agua para que se doble mejor. Claro. Ya le agregaste un ah, ah, empal- ¿cómo? Ah, se me fue la palabra. Bueno, eso, también le agregas. Cuando se hace como masa así fea, ¿no? Apelmazamiento, apelmazante, Apelmazante. eso, claro. Entonces, pues entonces empieza a agregar aditivos, ¿no? Y entonces ahora viene esta parte de, leo la etiqueta y los ingredientes, ¿no? Y veo así, goma arábiga y digo, ¿Qué es eso? bye, no, o sea, no va a meter nada que diga goma arábiga, ¿no? Claro. ¿Sí? Entonces, son como líneas ahí muy, pues no sé, muy borrosas. Sí, sí, sí. Pero es todo un show por querer comer. Todo Nada un show más. porque somos muy... Y está bien, al final creo que es el objetivo, es educarnos como consumidores, Sí. pero justo es, y volvemos un poco a lo del principio, ¿no? Es recibir la información correcta para tomar una decisión con fundamento, pues si no científico, por lo menos más realista, ¿no? Uh-huh. sobre las situaciones. Eso sí, estoy de Uh-huh. acuerdo. Pues muy bien. Pues no sé qué te pareció. Por ahí me pareció muy interesante tus trabajos de tesis de doctorado y de maestría. No sé si te animes algún otro día a hacer un podcast de películas comestibles, que estaría bastante Sí, interesante. yo quiero tener también ser una de las que te diga una segunda parte de Una un segunda podcast. vuelta. Una segunda Excelente. vuelta de un podcast. Me parece perfecto. Yo muy abierto. También si tienes otro tema que te interese platicar aquí, este es el espacio abierto para cualquier cosa. Justo hace unos días contacté a Yajaira porque quería también grabar podcast con ella y me decía, pero es que yo de qué hablo y le dije, de lo que quieras. O sea, ¿te gusta el ciclismo? Si Sí. quieres no hablar de nada científico, podemos hablar de ciclismo. O sea, entonces igualmente a ti si te gusta, no creo que te gusta mucho viajar o si quieres hablar un poquito más de tu experiencia como locutora de radio y de producción de radio, que también Sí. pues, es bastante todo un mundo, parte de las comunicaciones, si quieres hablar de tus tesis, aquí las vueltas que sean necesarias Genial. se hacen. No, claro que sí, Carlos, con gusto, con gusto. Estuvo padre, está padre. Muy bien, qué bueno que te gustó y pues bueno gente, pues nos despedimos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, perdón, como Just Gente, tenemos este podcast, tenemos el podcast de Make Ruido, en donde hablamos de música y de diferentes bandas y conciertos y festivales también. Con Elizabeth Juárez tenemos otro podcast que se llama Sobremesa con Claudia Páez,
donde también tratamos temas generales, temas de interés. Y pues nada, síganos en todos nuestros contenidos. Vayan a escuchar los otros podcasts, sobre todo de nuestros amigos del Propac. Por ahí tenemos el episodio con Héctor, con Isela, con Vicky, con Sara. Entonces vayan a darles un ojito y por supuesto, pues también pregunta, no sé si tengas algún contacto que ahí te puedan o quieras que te sigan, no sé, en el radio o en algo de divulgación más que hagas o sí, no sé. del radio, pues la página es radiowac.mx. En esa página sintonizan todas las estaciones de radio, pero específicamente Unidos por la Química siempre pasa los viernes a las 12 del día. Nos pueden sintonizar por Radio WAC o en el 89.5 FM si todavía creen que existe el radio. Sintonizarlo. Perfecto, entonces ya saben ahí en la página de Radio WAC. O la página de la WAC, ahí mismo. En la página de la WAC. Uh-huh. Y en el radio, si va usted en el carro. Exactamente. O si es esa persona que escucha radio. Porque cree que su celular tiene radio, sí lo tiene. Ah, sí, claro. Claro, no gaste datos. Oiga el radio. Perfecto. Así que por es ahí gratis. pueden también sintonizar cada viernes a las 12 del día. Y bueno, Perfecto. no sé, el correo electrónico, para que si gustan contactarnos por aquello del etiquetado y las dudas que tengan. Claro. ¿Tienes un grupo también de investigación de alimentos? Sí, no sé si esté abierto a que, como dices, llegue un productor, llegue alguien que tenga una microempresa o una mediana empresa que produzca alimentos, no sé, por alguna consultoría. Sí. Nos pueden seguir tenemos una página de Instagram, el grupo de investigación se llama Biofoods Research Lab, pero lo encuentran como Biofoods. Tiene su página de Instagram, está abierta. De hecho, creo que solo es Instagram, porque Facebook no tenemos. Pero también pueden seguirnos ahí, hay muchas investigaciones. No solo estoy yo, forman parte otras. Yo soy colaboradora de ahí. Existen 3 investigadores que son los top 1, pero los demás también estamos colaborando en divulgación e investigación científica en ese grupo. Y del correo electrónico, nosotros tenemos como tal del servicios de etiquetado, esto también es en la UAC, y el correo es lucal, literal, lucal, .wac@gmail.mx. Perfecto. Bueno, estaremos dejando las redes sociales aquí en la descripción del video para que vayan, se den una vuelta. Qué bueno que están abiertos a la parte como de que vayan a alguien externo a consultar, porque lo mencionaba en el podcast de Héctor, en el podcast de Isela. Isela está ahora muy involucrada con lo bueno, no incubación exactamente, pero con lo de vinculación tecnológica. Que muchas veces la academia tiene muy buenas ideas, muy buenos fundamentos, todo esto que hablamos de que tienen una parte muy sólida de resolver problemas de investigación de productos ya hechos, ¿no? Hablaba con Isabel de sus barras, por ejemplo, y muchas veces esto no permea a la industria. Entonces no estamos vinculando como ese conocimiento con la industria, donde ya podría generar como otro nivel de impacto, ¿no? Sí. Entonces, pues, ojalá y te paso los contactos para que se pueda poner ahí. Y que nos lo sí, por favor, pásamelo. Pues muy bien. Pues bueno, gente, pues nos despedimos. Ya saben, síganos en nuestras redes sociales como Just Gente y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, Tere. Bye. Bye.